noches para todos los oyentes de la emisora Minuto de Dios y a quienes nos acompañan en el programa Biblia y Comunidad del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. Es un gusto acompañarlos una vez más en este día con la explicación o el comentario más bien al Evangelio que nos propone la liturgia. En este caso, este domingo 26 de febrero, estamos iniciando con el primer domingo de Cuaresma. Y para ampliar este comentario, nos acompaña hoy en el estudio el padre Fidel Oñoro, sacerdote eudista, decano de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto y profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Padre Fidel, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, profesor John Freddy. Un saludo muy especial para todos los oyentes de la emisora Minuto de Dios que están conectados en este momento y que seguramente tienen ya lista la Biblia en la mano para que la estudiemos juntos. Padre, muchas gracias, así es. Aquí tenemos este estudio con varias versiones de la Biblia con el propósito de ofrecer comentario, una explicación, si se quiere, del texto que nos propone la liturgia en un nuevo tiempo que es el tiempo de la Cuaresma y que tiene como propósito prepararnos a la experiencia de la Pascua en la primera semana del mes de abril. Padre, tenemos el Evangelio de Mateo 4, versos 1 al 11, un texto que tiene una gran riqueza por la manera como la liturgia lo ubica precisamente en el inicio de la Cuaresma. Pero antes de hablar, de oír al texto propiamente dicho que nos propone la liturgia este domingo, qué bueno sería que pudiéramos tener una introducción desde lo que es precisamente este tiempo de Cuaresma y que inició el miércoles pasado con la imposición de la ceniza, y donde también la palabra nos invitaba a considerar tres actitudes vitales para esta experiencia de vida de Cuaresma. Yo creo que ese es un primer elemento que sería interesante que pudiéramos compartir con nuestros oyentes de nuestro programa de Biblia y Comunidad. Y un segundo elemento, si le parece, sería considerar el antes del capítulo 4, versos 1 al 11 que nos propone la liturgia, y es lo que aparece en el capítulo 3, versos 13 al 17, o lo que nosotros conocemos, o lo que llama el mismo texto, el bautismo de Jesús. Padre, ¿qué podríamos decir entonces como abrebocas para este tiempo de la Cuaresma, considerando también lo que nos ha dicho la palabra en el Evangelio de Mateo con esas tres actitudes que nos invita a considerar? Muchas gracias, profesor John Freddy. Usted nos habla de dos contextos. Hay un contexto litúrgico y hay un contexto literario, en el cual escuchamos el Evangelio de este domingo. Y el propósito de lo que estamos haciendo en esta noche es muy parecido a lo que ocurre en el Camino de Emaús. Vamos desde hoy viernes, en el camino escuchando la palabra de Dios para el domingo sentarnos en la mesa de la fraternidad en nuestras comunidades de fe y de amor para partir el pan de la palabra, compartirlo y junto con los hermanos comer el pan que es Jesús. Bueno, el primer contexto es el contexto litúrgico. Estamos en el tiempo de Cuaresma, que significa 40, así de simple. Y para que nos dé 40, hemos empezado no este domingo, sino desde el miércoles anterior. Esa es la razón. La Cuaresma en realidad debería empezar el domingo. Y para que cuadre, hemos empezado el miércoles anterior, unos días antes, y la liturgia pues lo ha estructurado, lo ha pensado bastante bien. Porque la Cuaresma no es más que un volver a esta experiencia fundante de Jesús de Nazaret, quien después del bautismo, conducido por el Espíritu Santo, impulsado por él, fue llevado al desierto donde permaneció durante 40 días en ayuno y oración. La Iglesia, como Jesús, vuelve a las raíces del Evangelio, muy unida a su Señor,
para compartir con él estos 40 días de ayuno, de oración, de escucha de la palabra de Dios para vivir en pleno su programa. Y hay un detalle aquí, profesor John Freddy, importante, y es que cada año la cuaresma, esta cuarentena, la vivimos según un programa particular dictado en cierto modo, por el evangelista del año. Este año estamos leyendo el Evangelio de Mateo, pero se le dará prioridad también al Evangelio según San Juan. El itinerario que seguimos este año es un itinerario claramente bautismal. En la vigilia pascual nosotros seremos, como nos dice Pablo en la segunda lectura de hoy de la carta a los Romanos, seremos sumergidos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Eso es lo que nos hace cristianos. Una identificación con Jesús no solamente en algunas actitudes particulares del Maestro, sino en aquello que está en la cumbre de su vida, su misterio pascual. Y nosotros somos sumergidos en la misma vida de Jesucristo, muriendo y resucitando con Él. Este año esto aparece bien destacado. Primer domingo, domingo de las tentaciones, vemos el lado oscuro, el lado de la lucha, y que tiene que ver con una lucha a muerte. Luego, el domingo siguiente, la otra cara de la moneda, la cara de la luz, la transfiguración, el lado de la victoria. Y en los domingos siguientes seguimos el itinerario más específicamente bautismal. ¿Cómo vivimos este paso de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida? Escucharemos el Evangelio de la Samaritana, en el cual se nos hablará de esta agua que salta, esta agua de vida, que es Jesús, que salta para la vida eterna. En el bautismo somos nosotros invitados a ser sumergidos en el agua. Pero el domingo siguiente se nos habla todavía más de esto, con la historia del ciego de nacimiento en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, quien es enviado a la piscina de Siloé, que significa ungido, y allí comienza a ver y a hacer un itinerario de fe. Nuestro camino de fe es un camino de descubrimiento de la identidad de Jesús para testimoniarlo. Elementos que aparecen muy claros en este relato del ciego. Y luego tenemos el relato de la resurrección de Lázaro. Más claro no puede ser muerte y vida. El que cree en mí ya está participando de esta vida plena. Le dice Jesús primero a Marta y luego a María. Y así vemos en el relato de la resurrección de Lázaro un preludio de lo que será la resurrección de Jesús, quien a diferencia de Lázaro no resucita para volver a morir, sino que Él es ya la resurrección y la vida para siempre. Y este es el itinerario de este año, un contexto. Y damos el primer paso de este camino bautismal con un evangelio que nos habla de lucha, de tentación. La vida de fe es siempre una vida que vivimos en el campo de combate. La vida cristiana es un continuo combate. Y esto se nos recuerda con la primera lectura del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 7 al 9, y luego el capítulo 3, versículos 1 al 7, donde se entra, sobre todo en el capítulo 3, en el diálogo con el tentador que distorsiona la palabra de Dios para poner en duda a Dios, la palabra que ha dicho Dios, cosa que en el Evangelio se va a ver claramente, y en la segunda lectura de Romanos, que se dice que así como por Adán todos pecaron, en Cristo el nuevo Adán todos hemos vencido. Entonces tenemos aquí ya una historia que viene de atrás, una historia de tentación. Nuestra vida está sometida a un combate donde ese combate nos jala desde dentro. En griego se dice peirazo, tentación, que es la invitación a cambiar de camino, de ruta, a claudicar, a renunciar a una opción que ya tenemos y a escoger otra ruta. Eso es peirazo, cambiar de ruta, de línea, de opción. El segundo contexto, ya que ha preguntado por esto, es el contexto literario. Vamos a leer el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículos 1 al 11, que está conectado precisamente con la opción, con la experiencia fundante, la opción de Jesús. Y el diablo va a tratar de sacar a Jesús de esa opción, por eso es tentación. En el relato de las tentaciones, que está en el capítulo anterior, en el capítulo 3, es exactamente el pasaje inmediatamente anterior al que leemos hoy, el bautismo del Señor. Dios, el Padre, le ha dicho
al momento en que lo unge con el Espíritu Santo, que Jesús es su Hijo. Y el demonio parte de ahí. Si de verdad eres hijo de Dios. Y entonces toda esta vida de filiación, de obediencia al Padre, de una misión que además se lleva a cabo según los criterios del Padre, Satanás le va a poner otros criterios. Le va a proponer unas alternativas, otra manera de vivir su misión. Y entonces aquí donde se desata el combate que en esta noche vamos a tratar de entender mejor. Muy bien, Padre, pues gracias por esa doble contextualización que usted nos ha hecho. Quisiera devolverme un momentico, si me permite, Padre. Usted decía que iniciar la Cuaresma oyendo al desierto, más bien de la mano del evangelista Mateo, en el capítulo 4, versos del 1 al 11, es una forma que la Iglesia emplea para volver al origen de este proyecto. O sea, que es el lugar donde se prueba realmente. Por eso yo diría que la palabra tentación cae muy bien ahí, porque es donde se prueba si realmente hay una convicción de ese proyecto, es decir, si Jesús es realmente el Hijo de Dios, como lo ha terminado diciendo el capítulo 3 en los últimos versículos, más bien si Jesús es el Hijo de Dios, como lo termina diciendo el texto en el capítulo 3, pues se demostrará entonces aquí en este encuentro con el tentador esa filiación divina. Y qué interesante entonces que litúrgicamente la Iglesia nos invite a todos a volver al desierto, porque si recordamos, en el desierto fue donde Israel cayó, donde no pudo mantenerse firme ante la tentación, y entra Dios y rescata y salva. Y ahora en el desierto Jesús no es vencido. Jesús es el gran triunfador de este encuentro con el tentador. Y entonces es también una invitación a nosotros volver al desierto junto con Jesús para rescatar la identidad que tenemos de ser hijos de Dios y de continuar ese proyecto de Jesús. Sí, profesor, ya que estamos hablando aquí entre profesores, yo creo que cabe hacer una precisión que puede ser muy útil para todos nuestros oyentes que son ávidos lectores de la Biblia, oyentes de la palabra de Dios. Tentación generalmente se traduce como prueba, un poner a prueba. Pero hay 3 tipos de prueba. Y creo que la diferenciación de vocabulario, el afinar el vocabulario, el descubrir los matices, ayuda también inclusive para la vida espiritual, discernir los tipos de tentaciones o de pruebas que nosotros tenemos. En el Nuevo Testamento se distingue claramente por el vocabulario 3 tipos de tentaciones. Primero, la palabra peirazo, que ya mencioné, peirazo, que significa prueba de la fidelidad. Es exactamente eso, prueba de la fidelidad. Tengo una opción primera que yo puedo desmentir, que yo puedo replantear, reorientar mi camino, cambiar de acera, cambiar de ruta. Segundo, también se dice tlipsis. Es un término muy repetido, tanto en los evangelios como en la literatura paulina y en el Apocalipsis. Se traduce generalmente como tribulación. Tlipsis, tribulación, literalmente tlipsis, es, imagínense ustedes, como en esas películas de acción, donde va el héroe en medio de un túnel y de pronto las piedras comienzan a cerrarse y lo aprietan y se está asfixiando y uno sabe en qué va a terminar. Eso es tlipsis. Sentirse en medio de 2 fuerzas, muy presionado. Por ejemplo, Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: me sentí cuando estaba en Asia Menor, agobiado hasta las fuerzas, una gran tribulación hasta el punto de que no sabía si iba a sobrevivir. Eso es tlipsis. Los días en que sentimos que tenemos el agua al cuello. No sé si voy a salir de esta, estoy mal, se me acabó el aire, no sé si voy a poder. Eso también es tentación. Es una forma clara de tentación. Y la tercera, en griego, se dice astheneia. Astheneia es literalmente debilidad. Como una persona que ha pasado por una fuerte enfermedad, pero ahora no consigue ponerse en pie, o no tiene la misma energía de antes, o la misma fuerza. Astheneia.
debilidad. Y entonces uno cae fácilmente, tiene muy buenos propósitos, pero hay cosas que le pueden más. Es muy parecido a lo que Jesús dice, por ejemplo, en la noche del Getsemaní. Le dice a los discípulos, el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Espíritu pronto significa la voluntad. Ellos tenían la buena voluntad de acompañar a Jesús en su pasión, pero el sueño y otras cosas por dentro, una revoltura interna les podía más. Esa es la astenia, la debilidad. Pablo habla de esa astenia en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, cuando dice, hago el mal que no quiero. Tengo la mejor intención, pero termino cayendo. Entonces, estamos hablando de un tipo de tentación, Cuando uno dice, estoy pasando por una tentación, una prueba, uno tiene que hacerse el diagnóstico. Y eso es la dirección espiritual, por cierto. Un buen director espiritual tiene que saber ayudar a su acompañante, a su acompañado, a distinguir qué tipo de prueba es para saber qué medicina le da. En este caso, el Evangelio de este domingo nos invita a ver un tipo de prueba en particular, que es la prueba de la fidelidad. ¿Por qué nosotros los bautizados terminamos viviendo otras cosas? ¿Por qué terminamos en otra religión? ¿O terminamos no creyendo? ¿O por qué aún caminando con Jesús vivimos según otros criterios? Esa es la cuestión. Y todo parte del bautismo. Esta es la tentación del bautizado, que luego es puesto a prueba de si va a sostener esa experiencia fundante. Es claro en el texto, bautismo, tentación, y para nosotros es lo mismo. Y hay un elemento también importante aquí, que lo acaba de recordar profesor John. El texto comienza diciendo que después del bautismo, entonces, aquí hay una conexión, un link importante con lo anterior, Jesús fue llevado por el Espíritu, fue el Espíritu el que lo llevó allá, al desierto para ser tentado por el diablo, y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches sintió hambre. Atención que hay 4 elementos que configuran el escenario de la tentación. Pongamos la atención a esto. ¿Cómo empieza el texto? ¿Cuál es el escenario de la tentación? 1 es un bautizado que no por ser bautizado está protegido de las pruebas, al contrario, precisamente porque eres bautizado eres probado y el Espíritu te impulsa ya. 2, al desierto. Lo acaba de recordar muy bien usted, profesor John, como el pueblo de Israel vivió su experiencia fundante. ¿Dónde la vivió? En el desierto. Allí selló la alianza. Aquí el pueblo de Dios vive su génesis como pueblo de Dios, en el desierto. Como también el Génesis había sido en el desierto. La primera lectura nos dice de este domingo que Dios creó en el desierto, con tierra del desierto. La tierra no estaba arada, es el desierto. Y tomó esta tierra, Dios la sopló, y con su ruaj le colocó en la nariz su soplo vital, e hizo del hombre, de este barro, un ser humano, un Adán, que cabe hombre y mujer, un ser humano. Volver al desierto es volver al origen. El Evangelio vuelve siempre al origen. Juan Bautista comenzó en el desierto y no en Jerusalén, porque todo comienza con un volver al principio. Volver a la experiencia fundante. Jesús recupera la experiencia fundante de Israel en su caminar por el desierto, en el Éxodo, donde caminó 40 días también, o 40 años mejor. Ese es el elemento que sigue. En el desierto, el pueblo hizo la escuela de la escucha de Dios y de la fidelidad de Dios. Y hay un texto importante, profesor. Éxodo capítulo 17, versículo 7. La primera tentación de Israel. La tentación de Meribá. El pueblo en el desierto comienza a reclamarle a Dios: no hay agua, tenemos sed. Y el pueblo comienza a reclamar a partir de necesidades vitales. Pero ¿cómo le reclamó a Dios? Quería estar seguros de que Dios estaba con ellos. Y esa es la frase importante de ese texto. Para saber si Dios está con nosotros. Es la pregunta de un enfermo. Es la pregunta de una persona que está en una quiebra, o que está en la mala, o que está pasando por una desgracia, o que no consigue un trabajo. ¿Será que Dios está conmigo? Y entonces de ahí viene la prueba. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que? Y así fue como el pueblo de Dios puso a prueba a Dios. Puso a prueba a Dios. ¿Será que Dios está con nosotros? ¿Será que Dios es fiel con nosotros?
para poner a dudar de Dios, de que Dios es nuestro Padre y de que es nuestro Padre providente y de que nos da lo fundamental. Por ahí empieza todo, como las pruebas del desierto. Y el pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel cayó, Jesús venció. Jesús mantuvo su opción. 3 veces le va a decir a Satanás, le va a responder ratificando su bautismo, su opción. Ese yo soy el hijo de este Padre. O sea, por ahí empieza Satanás, si eres hijo de Dios. El otro elemento es el de los 40, porque 40 años es el caminar completo en el desierto. La escuela del desierto, la primera tentación, está basada en Deuteronomio 8:3, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un texto del desierto. Dios llevó al pueblo al desierto para enseñarle que no se vive solo de las cosas materiales. En el desierto falta prácticamente todo. El Deuteronomio dice, yo te llevé aquí ¿para qué? Para que faltándote todo, aprendieras cuando llegares a la tierra a vivir la fraternidad. Cuando te faltó todo, aprendiste a ser hermano. No sea que cuando llegues allá y comiences cada uno a ser cerca y cada uno a meter a su bolsillo y se olvide lo fundamental. Por eso el desierto es una escuela. 40 años se necesitaron para aprender a ser pueblo de Dios, pueblo de la fraternidad. Y el otro elemento es, dice el texto, el diablo. Aquí el autor de la tentación es el diablo. Diabolos, en griego, diabolos, el que contradice, el que va a arrojar en dirección contraria. El diablo, Satanás, se va a decir en otros textos, el adversario, el diablo es el que divide. Me divide de Dios y me divide de mis hermanos. Donde hay divisiones y separaciones está de por medio el diablo. Y eso es lo que está buscando. Pero hay un detalle para terminar, antes de hacer la pausa, profesor, que sí, yo sé que nuestros oyentes están interesados en este tema del diablo. Aquí el diablo aparece con cara bonita. Cuando uno mira la historia del arte, el diablo siempre lo presentan maluco, feo, re feo. Lo más maluco que hay es el diablo. Pues no. El diablo sabe presentarse simpático, atractivo. Es todo lo contrario. El diablo es tremendamente atractivo. Y por eso va a ofrecer lo que va a ofrecer. Y las 3 teclas que vamos a ver ahora después de la pausa, las 3 teclas de la libido amandi, la libido possedendi, la libido dominandi, es la belleza del ser humano. Expresada en el amor, expresada en la prosperidad material, expresada en un título o en el dominio, el control que yo puedo tener. Es de cara bonita, supremamente atractivo y fascinante. Y aquí es donde nosotros podemos caer fácilmente en el engaño. Vamos a hablar de esto dentro de un ratico. Muy bien, padre. Entonces, para continuar con esta segunda parte de nuestro programa, vamos a hacer un receso. Y quisiera invitar a nuestros oyentes a que pensáramos en algo que decía el padre ahorita, la prueba de la fidelidad. Qué bueno ir pensando desde ya cuál es esa tentación, permítame utilizar el término padre, aunque ya se hacía la claridad ahorita, o cuál es esa prueba de la fidelidad a la que me llama este tiempo como bautizado en el Señor. Bien, estamos de nuevo a nuestro programa Biblia y Comunidad, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. Esta noche tenemos un invitado especial, el padre Fidel Oñoro, nuestro decano y al mismo tiempo también profesor de nuestro instituto. Aquí comentando el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11, primer domingo de Cuaresma. Bien, el Padre nos ha compartido en la primera parte un poco el contexto litúrgico, el contexto narrativo, especialmente lo que tiene que ver no solamente con el capítulo 3, versos 13 al 17, que es el bautismo del Señor, está antes de las tentaciones, sino también algunos textos del Antiguo Testamento que son clave para ir entendiendo esto que nos propone la liturgia en este primer domingo de Cuaresma. Creo, Padre, entonces que ya tenemos el ambiente o el escenario propicio para entrar a profundizar
en esto de las pruebas. Usted también nos hacía unas muy buenas descripciones o diferentes acepciones de la prueba en griego, y que nos invitan también a mirar un poco lo que está experimentando Jesús en el desierto. Podríamos decir que allí está Él ante la prueba de la fidelidad, una prueba también que afrontamos los bautizados, los que creemos en Cristo y estamos en la experiencia del reino de Dios. Padre, ¿cómo entender estas tres tentaciones? Usted ya nos hacía una introducción ahora de la relación consigo mismo, de la relación con Dios, de la relación con los demás, pero ¿cómo podríamos, primero un comentario a estas tres pruebas, pero también cómo podríamos darle una aplicabilidad en nuestra vida y particularmente en este tiempo de Cuaresma que estamos iniciando? Sí, señor. Buena pregunta, porque ese es el núcleo de nuestro texto. Pero tengo una sugerencia, profesor, porque yo creo que es probable que en este momento algunos de los hermanos que nos están escuchando van en un taxi o de regreso a casa en el carro, o están caminando, paseando el perro y están con él y no tienen la Biblia a la mano. ¿Qué tal si primero les proclamamos el texto para que todos tengamos en el oído el texto que vamos a explicar? Claro que sí, Padre. Precisamente aquí tenemos varias versiones del texto bíblico. Quisiera entonces tomar de nuestra Sagrada Biblia el texto de este domingo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al final tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo subió al alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ordenará a sus ángeles que cuiden de ti, que te lleven en las manos para que no tropiece tu pie con ninguna piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, el diablo lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: todo esto te daré si te pones de rodillas y me adoras. Jesús le dijo: retírate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles llegaron y se pusieron a servir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ahora sí, afrontemos el texto desde la perspectiva de la triple tentación. Hay una premisa. El relato de las tentaciones de Jesús en el momento inaugural de su ministerio público, de su misión, tiene tres versiones: Marcos, Mateo y Lucas. La versión de Marcos la encontramos en el capítulo 1, versículos 11 y 12. La de Mateo, 4, 1 al 11. Y la de Lucas, 4, 1 al 13. En el Evangelio de Juan no aparece propiamente un relato de tentaciones de 40 días en el desierto, solamente el relato del bautismo, pero en el capítulo 7 sí hay un equivalente con algunos términos que asemejan las tentaciones. Con respecto a Mateo, Marcos y Lucas, llamados evangelios sinópticos, partamos de Marcos. El Evangelio de Marcos, supremamente breve en las tentaciones, nos dice que Jesús fue llevado al desierto, allí estuvo 40 días siendo tentado de forma continua, no dice que al final como lo dirán nosotros, sino durante 40 días continuos de combate, y que al final los ángeles del Señor vinieron a servirle. Estaba en medio de las bestias, además, dice el texto. Mateo y Lucas desdoblan esto. Parten del texto de Marcos, pero ahora nos van a dar una visión interna de esto. Y atención con lo que estoy diciendo. Por ejemplo, la versión de Lucas 4, 1 al 13, nos presenta las tentaciones como una experiencia interior. Se trata de una experiencia interior de Jesús.
Decir experiencia interior significa encontrarse con aquello que se mueve dentro de uno. Aquí no es la pelea contra, como yo pienso de Don Quijote y Sancho Panza peleando contra los molinos de viento. El diablo no está afuera. El agresor no está, son pulsiones, invitaciones que están dentro de mí y que parten de necesidades transformadas en necesidades vitales, digamos, en irremediablemente necesarias para ser felices, y perdonen la redundancia. Y aquí va, esto lo quiero comentar enseguida. Lucas nos lo presenta así. Mateo no habla tanto de experiencia interior, porque su ambientación desde el principio ha querido decirnos cómo Jesús está haciendo el mismo recorrido del pueblo de Israel, cómo él marca la diferencia venciendo. Pero al igual que los demás, nos está diciendo la victoria de Jesús es nuestra victoria. Ahora sí, dicho esto, las tres tentaciones están refiriéndose a tres pulsiones que son características de todo ser humano. Jesús es probado en su humanidad y todos nosotros, precisamente en nuestra condición de seres humanos, vulnerables, limitados, falibles, también somos tentados. Y tenemos necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Aquí nos refiere tres necesidades. La necesidad del alimento. Yo no puedo no comer, si no me muero. La necesidad de ser alguien en el mundo. La necesidad del estatus, de ser reconocido. Yo necesito hacerme un nombre, distinguirme por algo en el mundo. ¿Qué hice yo en este mundo? ¿Qué me distinguió? ¿Qué hice? Ese es el estatus, una necesidad de estatus, de reconocimiento. Y la tercera, una necesidad de poseer. Nosotros todos necesitamos poseer. Yo tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi teléfono, tengo mi. A veces con personas también hablamos así, con posesivos, ¿no? Yo tengo. Y todos lo necesitamos. Desde niño decimos mi mamá, mi papá, mi casa. Pero eso se va a poner en cuestión. Son necesidades. Veamos la primera necesidad. La necesidad del alimento. La necesidad del pan. Dice el texto que 40 días de ayuno, pues sintió hambre. Y entonces el diablo entra inmediatamente al ataque. El tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, recordemos que son la prueba de la fidelidad, si tú eres de verdad hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive la gente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí tenemos dos dimensiones. Atención que aquí hay dos aspectos importantes. Uno, la necesidad del alimento que todos nosotros tenemos. La necesidad de comer. Y la respuesta de Jesús al diablo no puede ser más clara. Comer es una necesidad, pero tenemos otra necesidad más profunda que la del alimento biológico. La necesidad de la palabra de Dios. Le responde con el texto de Deuteronomio 8:3, del caminar en el desierto. Hay cosas que son necesarias, sí. Nadie ha dicho que no. Pero tenemos una necesidad que es más profunda. Es la que me permite a mí entrar en relación con los hermanos. En relación de fraternidad, en relación de igualdad, en relación de solidaridad. No solo de pan vive el hombre, sino de una palabra que me da los criterios de vida, una palabra que le da sentido a mi vida. Y es una palabra que viene de la boca de Dios. Me la regala la boca de Dios. La palabra de Dios es mi alimento. Es la que me nutre. ¿Por qué? Porque le da consistencia, orientación y horizonte a mi vida. Yo no estoy aquí simplemente para comer y dormir, o solamente trabajar y pasear. Yo estoy aquí para construir una historia, y esa historia tiene un horizonte. Y ese horizonte me lo dicta una palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de lo que es Dios. Estoy hablando del sentido de la vida. Pero hay una segunda dimensión. No solo dice, transforma estas piedras en pan. Aquí Jesús, el diablo le ha recordado que Él es el Hijo de Dios.
Comienza recordándoselo. Como tú eres el Hijo de Dios, entonces tú no vas a pasar hambre, porque tú eres diferente de los demás mortales. Los demás mortales, pues nos morimos. Pero como tú eres el Hijo de Dios, hombre, extiende la mano, transforma las piedras en pan y tú puedes tener tu comidita. Y es verdad que Jesús lo podía hacer, yo no tengo ninguna duda de que lo podía hacer. Pero aquí está precisamente la tentación. Utiliza tus poderes o tus capacidades para tu beneficio. Y Jesús le va a decir, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha invitado? No a pensar en nosotros mismos, sino a ponernos al servicio de los demás. Y esta es la segunda dimensión importante. Jesús no viene a satisfacerse Él. Los padres de la iglesia, los padres del desierto, machacan mucho esto, le llaman la filautía. Cuidado con el egoísmo. Yo, y todo lo utilizo para mí, me olvido de los demás. No. Jesús es un Mesías que no vino a su servicio ni para su gloria, como vamos a ver enseguida, sino que vino para ser para los demás. Usted que es teólogo, le llama proexistencia. No en función de mí, sino en función de los demás. Esta es la fidelidad del Hijo de Dios. Padre, uno podría decir desde esta primera tentación que queda claro que ser hijo de Dios no es un salvoconducto para uno estar libre de todo. Correcto. O para buscar estar por encima de los demás, que es lo que pretende el tentador. O sea, que Jesús, tú eres hijo de Dios, entonces tú estás por encima de los demás, tú tienes permitido esto, puedes hacer esto. O sea, creo que sería interesante, o veo que me va orientando por allí la reflexión, el comentario que usted está haciendo, porque nos lleva a eso. Claro. Ser cristianos no nos da un salvoconducto de nada. De hecho, antes puede que nos haga más vulnerables a la prueba. Tú estás ya correlacionando, creo, estás haciendo intertextualidad con Filipenses 2:6, que en estos días en el Instituto Bíblico estuvimos estudiando con la profesora Elizabeth Rodríguez. Su lección inauguralis, muy buena por cierto. Excelente disertación. Ya está en nuestro canal de YouTube para que la puedan ver. Bueno, invitados todos a escuchar esa conferencia sobre Filipenses 2:6 al 11. Ese himno cristológico de Pablo le está haciendo un eco a esto. Hay una intertextualidad, una relación entre los textos, para hacerme entender, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, al contrario, se despojó de sí mismo. El texto griego dice arpazo, no se aferró. Y allí donde, precisamente aquí está el contraste con el Adán. Adán extendió la mano hacia el árbol para apropiarse de lo que no era él, lo que no era de él, la divinidad. Jesús sí tenía la divinidad por derecho, la tenía por naturaleza, y él extiende la mano en otro árbol, en el árbol de la cruz, para despojarse de ella. Lo dice Filipenses, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, se vació, haciéndose hombre. Bueno, sigue todo el himno. Entonces, ese es el modelo del ser cristiano. Jesús, claro que Jesús tenía todas estas prerrogativas, y un error de lectura, atención mis queridos amigos que están escuchando, o que estamos aquí juntos compartiendo, todo lo resolvemos, no, como Jesús era el Hijo de Dios, como Jesús era Dios, entonces hacía milagros. Es cierto, pero Jesús tenía una opción. Jesús, pudiendo haber hecho milagros para salvarse, ¿lo mismo va a hacer en la cruz? No lo hace para su beneficio, porque Él vino para el beneficio de nosotros, de los demás. Por eso no transforma las piedras en pan. Así tenga mucha hambre. Padre, bueno, nos faltan 2 tentaciones y como dicen en televisión también, lo mismo que en la radio, el tiempo es oro. Pero un comentario. Decía usted en la primera parte que la serpiente, que también es la figura del tentador en Génesis, cambia lo que Dios ha dicho, o sea, tergiversa lo que solemos utilizar. Aquí también vemos, o sea, es como una forma de estrategia, vemos a un tentador que es estratégico, sabe cambiarle el sentido a las palabras, manipula la palabra. Aquí veríamos lo mismo, porque en la siguiente tentación, la segunda, vamos a ver ya un tentador, bueno, me salió con un texto, me respondió con un texto, entonces viene la respuesta, el contraataque
con otro texto bíblico, ¿sí? Entonces vamos viendo también otra forma de estrategia del tentador. O sea, el tentador es estratega, no se queda simplemente con un no, para que nosotros vayamos viendo también eso en nuestra vida. Es un estratega astuto que sabe hacer embrollos. Eso es lo propio del tentador, embrollarnos, y nos hace al final confundir las cosas y ya al final poner en duda la misma palabra de Dios. Aquí viene entonces la segunda tentación. La segunda tentación parte de un texto bíblico. Satanás, el diablo, le cita a Jesús, vaya, caramba, le cita a Jesús la palabra de Dios, hasta el diablo se sabe la palabra de Dios, pero tiene otra manera de leerla, porque el asunto no está en citar la palabra de Dios. Podemos citarla diabólicamente cuando nos volvemos fundamentalistas, cuando nos volvemos amañados para decir aquí dice la palabra de Dios, pero estoy pensando es en mí y no en Dios, y no vivir según Dios. Pues la cita que tenemos aquí es del Salmo 91. Salmo 91, versículos 11 y 12, si no me equivoco, perfecto. Versículos 11 y 12. Un texto, por cierto, profesor John Freddy, una cosa que a mí me llama la atención cuando a veces voy a alguna casa de familia donde tienen entronizada la Biblia, casi siempre tienen abierto o el Salmo 23, el del pastor, mi salmo favorito, o el Salmo 91. Y yo digo, ¿sabrán por qué lo tienen abierto? Generalmente es porque este salmo lo tienen como, un salmo, perdónenme, una ironía, un salmo amuleto. Porque dice que el Señor te protegerá de todo peligro, toda la cosa. Entonces abres el texto bíblico y en mi casa me protege de todo peligro. Yo le digo, amigo, la Biblia no es un amuleto. La Biblia no es como la mata de sábila que colocan encima de las puertas en Baranoa. O la herradura. O la herradura para que no se meta el diablo. Entonces lo mismo hablo con la Biblia. Eso no es la Biblia. Si yo no leo la Biblia, si yo la tengo abierta pero no la leo, yo la estoy convirtiendo en un instrumento mágico. Perdóneme. Y entonces, esto es lo que hace el diablo. Pero lo estoy citando precisamente porque esto es lo que hace el diablo. El diablo le dice, vea, el Salmo dice, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Le dice llevándolo al pináculo del templo, al borde del torrente Cedrón, tremendo abismo que hay ahí. Se separa en el pináculo del templo, que es la esquina suroriental del templo de Jerusalén, concretamente en tiempos herodianos, que había sido resaltado todavía más. Allá abajito, junto al Ofel, está el torrente Cedrón. Tírate, imagínense ustedes, tírate en bombita, que en el momento en que tú vas cayendo, claro, la palabra de Dios se va a cumplir. Vendrán los ángeles. O sea, pon a prueba a Dios. A ver si es verdad. La cita que dije hace un momento de Éxodo, para ver si es verdad que Dios está con nosotros. Vamos a ver si es verdad que Dios está con nosotros. O Dios dice pero no cumple. Vamos a ver. Y hay gente que utiliza, perdóname, hay gente que pone a prueba a Dios. Pone a prueba a Dios. Señor, si tú no me cumples es que no eres Dios. Y si no me haces esto que te he pedido, entonces me cambio de religión. Eso se llama tentación. Es poner a prueba. Y es la tentación del milagro. Querer resolver todo con milagros. Y Jesús vino al mundo para salvarnos desde la humanidad, asumiendo nuestra humanidad, haciéndose como nosotros. Y entonces es desde ahí. Y claro, esto tiene que ver también con algo que todo el mundo puede intuir. Si Jesús se tira desde el pináculo del templo y en ese momento vienen los ángeles, ¿saben? Tenemos aquí una teofanía, aparecen los ángeles y sostienen a Jesús para que caiga sin que toque el suelo sin el más mínimo rasguño. Todo el que lo ve dice, oh, caramba, este sí era verdaderamente Dios. Entonces, es pedirle a Jesús, dame pruebas de tu divinidad. Este mismo va a aparecer más adelante en el capítulo 12 de este Evangelio de Mateo, o está en el capítulo 8, versículo 13 de Marcos, cuando los fariseos le van a hacer esto mismo con Jesús. Danos una prueba, una señal del cielo. Y a Jesús le dio una rabia. En estos días lo leímos, y creo que cuando lo expliqué lo subrayé bastante. Es raro ver a Jesús tan rabioso.
Dice el texto primero que Jesús le dijo, no se les dará ninguna señal. Y además hace esto, hace un resoplido y 3 los dejó plantados. Que para que Jesús reaccione así es que la cosa es grave. Estaban haciendo lo mismo que las tentaciones del desierto. Danos pruebas de tu divinidad para que yo crea. No, la fe no depende de las pruebas. La fe no depende de las demostraciones. Si yo te pido demostraciones a ti de tu amistad, entonces no eres mi amigo, porque todo parte de la confianza. No infantilizar a Dios. Bueno, Padre, vamos terminando nuestro programa de esta noche de Biblia y comunidad. Una palabrita sobre esta última tentación que nos queda aquí en el tintero. Estábamos hablando de pulsiones, libido, impulsos interiores. La última es la del dominio, la libido possedente, la necesidad de consumir, que es cuando el niño, lo voy a decir rápidamente, porque ya no me queda tiempo, pero voy a decir rápidamente, y todo el mundo va a entender. Esto es un impulso que tenemos desde que nacemos, todos lo tenemos. El niño lo primero que pide es el seno de la mamá. Y el niño poco pide leche y pide leche y pide leche, y si no le dan leche se pone a llorar. Pero llega un día en que la mamá le dice ya no más y lo corta. Porque la intención del niño al final es comerse la mamá. Suena raro, ¿verdad? Pero es querer más y más y más. Y la mamá lo educa. Aguante, no, vamos a... Y el niño llora más, pero aprende. ¿Por qué? Porque es un impulso. Es la tentación de la oralidad. La tentación del llevarlo todo a la boca. Del consumir. ¿Y qué es lo que me hace feliz? Tener y tener y tener y poseer y poseer y poseer y abrazar y abrazar. Y entonces ahí es donde está la gran pregunta que para la antropología, para la razón de ser del ser humano. ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Lo que yo tengo para llenarme o lo que yo tengo para dar, para vaciarme? Eso es la tercera tentación. Eso el diablo lo lleva a lo alto de un monte, le muestra todos los poderes y riquezas del mundo y dice, si tú te postras ante mí te lo doy. Claro, porque toda riqueza en el mundo, como va a decir San Juan Crisóstomo, detrás de sí tiene algún pecado. Por algún lado malo llegó. Detrás de la riqueza y también inclusive la riqueza bien habida, alguna cosa. Suena raro decirme y perdóneme si a alguno de pronto le cae mal lo que estoy diciendo, pero es importante. No está la felicidad del ser humano, la plenitud en el llenarse, sino en el dar hacia los demás. Y esta es la opción de Jesús. No vino, claro, tiene que ver con una manera de entender al Mesías. Ven y nos transformas piedras en pan, y entonces tenemos la Cáritas Palestina, que todas las mañanas salen piedras transformadas en pan por todo el país, carreta para que no haya hambre. O un Jesús famoso en el cual no necesita, todos ya creemos porque nos dio pruebas. O un Jesús que tiene todo el poder del mundo y lo reparte. Y le ha dicho el demonio, si te postras, adórame. No, Jesús no adora la plata, no adora el demonio. No podemos servir a Dios y al dinero. Lo propio de Jesús no es el beneficio propio, sino el dar y dar, cosa que veremos de una forma magnífica, maravillosa y esplendorosa en sus brazos abiertos en la cruz. Creo que ya tenemos la lección para que estemos tranquilos. Muy bien, Padre Fidel, pues agradecerle mucho que nos haya acompañado en esta noche en nuestro programa Biblia y Comunidad, comentando el Evangelio del primer domingo de Cuaresma. Antes de finalizar, quisiera extenderle una invitación o una doble invitación a todos nuestros oyentes de la emisora Minuto de Dios. El próximo martes 28 de febrero tendremos inicio al tercer ciclo de conferencias del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Es una modalidad online para que se conecten, para que se contacten con nosotros y reserven su cupo. Y el miércoles 1 de marzo vamos a estar iniciando un curso sobre un estudio al libro del Apocalipsis, que lo estará haciendo el Padre Fidel, que nos acompaña en esta noche. Hasta el próximo martes tendremos inscripciones para este curso. Esperamos que muchas personas se puedan matricular. Será en modalidad de presencialidad remota, miércoles de 6:30 a 8:30 de la noche. Para todos un abrazo y nos vemos la próxima semana.